Pues ellos tenían una fecha estipulada. Ellos tenían una fecha. Listo. Entonces me voy a ir. Ay, por acá le tengo que responder un correo a Luz Adriana. Eh, pero bueno, eso. ¿Eso qué? No, no, no. No, 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 no. O ella sí come. Listo. Entonces, por acá. Listo. Entonces, espérenme acá, me voy a de ustedes, 501.70. Y se supone que son fijación de precios de exportación. Listo. Para esto, a ver, tengo por acá listo un documento con el que vamos a trabajar este rato. A ver. Uy, perdón. Profe, para esta semana hay que hacer entrega de acá, ¿o no? No, no se preocupen por eso. No se preocupen. Okay. A ver. um, mm, me puso lento. Espérenme un momento. A ver. Ah, sí, está acá. No lo había visto. Me quiere abrir. Listo. Este documento me pareció interesante para trabajar en este momento con la fijación de los precios de exportación, en el cual hay varios puntos como que quiero resaltar de este, pero espérenme que no sé por qué está tan pesado, si es cortico el archivo. A ver.
Qué pena. Listo, creo que ya. Listo. En este documento se trabajan varios temas, de los cuales a mí que me interesa. Uno, que vamos a retomar y a recapitular con la fijación de los precios de exportación, la parte de la estrategia comercial de una exportación, donde el capítulo inicial dice que el precio como un elemento de la estrategia comercial de exportación. Entonces, cuando vamos a ligar el precio de exportación directamente al producto, este tiene que ver con la estrategia comercial, el diseño de su estrategia y el precio como parte de la estrategia comercial, finalizando en la cotización internacional como elemento integrador, que ese es el capítulo que hoy más relevante que me interesa en este momento. Igual este documento se los dejo en la plataforma. A ver. Acá. Entonces, cuando vamos a mirar la parte del precio, tenemos claro que el precio es uno de los elementos que impone en una marca, producto o servicio como tal. ¿Por qué? Porque entre más económico, más asequible el producto y dice que tendríamos como más rentabilidad, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque uno, viene lo que es el antidumping o dumping, que es la competencia, llamémoslo así, desleal, donde yo tengo el mismo producto de mejor calidad, pero la otra persona lo vende más económico y esa es su estrategia. Pero al final del caso, eso no le crea una rentabilidad, sino que le crea una pérdida. Y por la inversa, me está creando una pérdida a mí. ¿Por qué? Porque por el vender tan económico, mi producto no rota, se está quedando y no tengo cómo sacarlo al mercado. Sin embargo, no es el único factor para decir que sea más competitivo un producto. Desde el conocimiento que tengamos de los otros elementos que inciden en el cierre de una negociación, depende en gran medida de que la empresa y sus productos permanezcan en los mercados internacionales. Acá es donde viene el juego de los aranceles o el Tratado de Libre Comercio. Cuando hablamos de una estrategia comercial de exportación, hablamos de cuatro puntos focales: la empresa, el producto, el mercado a atacar, la logística para hacer llegar los productos al país destino al menor costo, oportunamente y con la mayor seguridad posible. Ahorita es o están furor los mercados digitales. Llámense mercados digitales. Perdón, un momento. Que ahora, qué pena, quería ver si estaba grabando. Llámese mercados digitales como tal, plataformas como Rappi, iFood, Mercado Libre, Amazon, que son empresas que son intermediarios para yo comercializar mi producto como tal, ofreciendo descuentos, ventajas y siendo competitivo. Dependiendo de lo que ofrezca mi empresa, es el campo o nicho de acción. Es decir, si mi producto sirve para cualquier persona y para cubrir cualquier necesidad, Amazon o Mercado Libre es una plataforma que brinda mucha facilidad para la adquisición de este. Pero si mi servicio es intelectual y es lo que yo voy a exportar o importar, una plataforma como Amazon a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque es que lo que va a valer es mi conocimiento como tal. De ahí viene el tipo de producto y el mercado a atacar. El mercado a atacar viene muy relacionado de la zona o el nicho al que yo quiera llegar. Y la logística para hacer llegar los productos al país de destino al menor costo oportunamente y con la mayor seguridad posible. Les coloco un punto de comparación. Si vamos a mirar, por ejemplo, plataformas digitales como Rappi, listo, Rappi ofrece
para todo tipo de negocio, sea grande, mediano o pequeño, la oportunidad de comercializar. Pero resulta que Rappi tiene varias condiciones, que se supone que ataca cualquier nicho, pero Rappi cobra simplemente por el visto o por el view que yo le haga a ese producto. Es decir, entro a X restaurante, no compré, pero vi el producto. En el momento que yo vea el producto, Rappi llega y cobra a la empresa un porcentaje por comercializar el producto, pero en sí puede ser que yo pague más por los views que ve la gente de lo que yo estoy recibiendo. Dos, hablando del tema de la logística y el mercado a atacar. Cuando hablamos de la logística, es más rentable tener mis domiciliarios, tener un salario estipulado para ellos, que yo decirle a una persona de Rappi, venga, tenga el producto, me están cobrando un domicilio adicional o el costo del envío del producto. También depende en ese caso del sector, porque la plataforma no tiene acceso, tiene un límite. Y digámoslo así, un límite alrededor del punto donde uno esté situado. Entre más lejos esté el sitio que uno quiere, menos posibilidades hay que llegue. Y si llega, el porcentaje del domicilio de comisión que va a recibir o hay que pagar es bastante alto. Por eso es que muchas veces el domicilio lo coloca uno y coloca de 1.500, 2.000, 3.000. ¿Qué pasa? Que en ese caso, ellos como están prestando un servicio de logística, ellos no pueden negar el servicio. Ellos, así sea por 1.500, tienen que aceptarlo y tienen que darlo. Si lo comparamos con una plataforma de exportación, yo tengo que empezar a mirar mis aranceles, mis impuestos y el nicho al que yo voy a atacar. Si es rentable que yo lleve y envíe esos recursos, ese bien, servicio, producto tangible o intangible, hacia el exterior. Si no me sale más costoso pagar lo que es tema tributario, arancelario, a lo que yo voy a recibir. ¿Y qué logística voy a llegar o voy a llevar? ¿Por qué? Les coloco otro punto de comparación con mercados digitales. Está muy de famoso el mercado contraentrega, que quiere decir que un tercero me hace la logística y ese tercero llega y cobra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que ese tercero, cuando llegue a entregar el producto, la persona no lo reciba, diga que no lo pidió. Yo como persona o como empresa tengo que asumir el costo de ese producto porque igual la empresa a mí me lo va a cobrar. Entonces, todo tiene sus ventajas y desventajas en el término de un acuerdo comercial de exportación. Todos estos factores configuran un entorno muy diferente al de los negocios en el mercado nacional, mismo que es indispensable reconocer. Cada uno de estos tres elementos tiene una importancia vital y sus particularidades deben ser analizadas para tomar aquellas decisiones que son fundamentales en la actividad exportadora y que resultan preguntas como ¿puedo exportar? ¿Qué producto? ¿A dónde? ¿Y cómo? Mm, el sector textil es un sector muy grande y muy competitivo. Y entre marcas puede ser lo mismo, solo que diferente maquila. Es decir, tienen el mismo jean a 80 o a 320, lo único que le cambian es la etiqueta. Y lo que vende es un nombre. Si yo tengo un nombre y estoy posicionado, totalmente puedo exportar porque me van a reconocer. Pero si yo en el momento no tengo el nombre, quiero exportar, es mejor pensarlo porque puedo entrar en una pérdida. En la búsqueda de información, que va mucho más allá de proporcionar datos sobre cada uno de los elementos básicos mencionados entre empresa, mercado y logística, no solo se debe investigar y conocer con mayor profundidad, sino con la información obtenida, la base para el diseño y desarrollo de una estrategia comercial de exportación, lo que constituye cómo exportar, dando un enfoque
al definir de manera más precisa el producto a exportar y sus adecuaciones, el precio de exportación, las políticas a identificar y selección de mercados, canales de distribución, clientes potenciales y servicios a ofrecer, así como a determinar la forma de promover la exportación de los productos de la empresa. Para iniciar esta manera de exportación o este mercado o esta estrategia, todo va a ser a largo plazo. Un negocio a corto plazo no tiene muy buenas expectativas de rentabilidad. Se debe tener una inversión bastante alta. Para ello se debe aplicar una labor de venta, una fabricación, una atención de pedidos, envío de mercancías al país de destino, cobranza y un servicio postventa. ¿Cómo se puede diseñar esta estrategia comercial de exportación? Eh, No solo pensar en una estrategia de cómo llegar al cliente por un precio, sino fijarse en el nicho de mercado, en qué factores tanto externos como internos me pueden afectar a que mi producto entre, busque y pueda competir y permanecer en ese punto. Esta es la incógnita más grande que permitirá crear resultados concretos y respuestas adecuadas que se obtiene del diseño de una estrategia comercial de exportación. La base de toda estrategia es la información recopilada y analizada por cada uno de los tres elementos definidos. Tenemos como elementos una definición detallada del producto a exportar y sus adecuaciones, un canal de distribución a utilizar, una promoción del producto en el mercado y difusión de la oferta exportable de la empresa, servicio a ofrecer, precio, cotizaciones y políticas de venta. Cuando hablamos de políticas de venta, la rotación del inventario tiene que ver con mi recuperación del dinero o con mis pagos. Es decir, mi inventario rota al mismo tiempo que rota, tiene una salida del mercado, pero así como sale, debería entrar un dinero. ¿Para qué? Para yo abastecer mi stock y no quedarme simplemente con una venta a crédito, que no tengo la seguridad de que va a regresar. Mm, Aunque la mezcla de mercadotecnia se ha convertido en un concepto básico, algunos autores o personas piensan que dicho concepto debe migrar a las 4 P's, a las 4 C de la siguiente manera. El precio va lanzado al cliente, la promoción a la comunicación, la plaza y distribución a conveniencia y el precio a la calidad y el valor. Cuando hablamos del precio, promoción, la plaza y nuevamente al precio, va la calidad y el valor. Para mí es el factor más primordial entre calidad y valor. ¿Por qué? Porque si yo tengo una calidad, puedo ofrecer un costo y en ese costo voy a tener un cliente, que en ese cliente va a ser un nicho poco, pero voy a recibir una buena rentabilidad. Es decir, voy a colocar la marca Vélez. Ha sido una marca posicionada en el mercado donde si se nos ocurre exportar y importar al exterior, tenemos un nombre y una calidad y un cliente seguro, donde por medio de un par de zapatos que pueden costar alrededor de 200, 400.000 pesos, un solo producto, estoy teniendo una utilidad. Mientras que un producto económico lo tengo que vender en mayor cantidad para que mi precio sea compensado. La cuestión de las comunicaciones y la promoción. Les voy a dar un caso puntual. En algún tiempo, no sé si acá o solo de esa empresa, sé que esa empresa era del eje cafetero. Hace algunos años se posicionó una empresa en el eje cafetero que se llamaba Calzado Nivi. Resulta que esa empresa llegó a ser tan exitosa que empezó a importar y exportar con Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela también en esa época cuando estaba en su época de oro. ¿Qué pasa?
que empezaron a vender por catálogo, porque era la mejor forma de llegar al cliente como tal, ofreciendo un precio con una promoción y una conveniencia entre el distribuidor y la empresa. Tuvieron un problema de costeo en el que en el momento de hacer el envío era mayor el envío a lo que ganaban eh, por enviar el producto al Ecuador. Resulta que ese producto que la persona estaba vendiendo o el tercero en ese país tenía que pagarle un salario o una comisión de venta. Resulta que la empresa comenzó a costear o asumir esos gastos de venta para poder posicionarse y tener el producto como tal. Al final implementaron una estrategia que lo llamaron el niño ofertazo. Empezaron a vender el producto por debajo del precio o el costo de producción, porque lo vieron muy rentable. ¿En qué sentido? En que entre mayor cantidad, mayor rentabilidad. Error. Empezaron a vender tanto al exterior que no tuvieron cómo pagar en determinado momento sus impuestos y aranceles, porque al vender un producto por debajo del costo de elaboración, no tenían una rentabilidad, llegando a tal precio que a los empleados les pagaron con mercancía. La empresa entró en causal de liquidación y en este momento esa empresa quedó en el olvido y era de las más posicionadas en determinado momento en el eje cafetero. ¿Por qué? Por una mala estrategia en pensar que entre mayor volumen a menor precio, mayor recursos y mayor rentabilidad para la empresa. Y eso fue un error. Las ventas por catálogo son muy efectivas, pero al momento de hacer la venta por catálogo no tuvieron en cuenta la plaza y la distribución y la conveniencia, en donde prometieron que la venta incluía un ejemplo, el envío. Mientras que si yo quería acceder al producto, pagaba el envío. Y así la empresa se ahorraba esos gastos de distribución y entrega al cliente. El precio no cambiaba, la calidad seguía la misma y le daban el mismo valor, creando un cliente potencial al recibir un producto. Es ahí donde las 4P y las 4C no se implementaron para esa empresa. Y no fue por tema de TLC, no fue por tema arancelario, no fue por tema de impuestos. Simplemente un mal manejo de una estrategia comercial para exportar, en el que creyeron que iba a ser un nicho tan grande, que sí, fue grande, pero como fue tan grande, fueron, llamémoslo así, tantos los pedidos que no dieron abasto en el tema de sustentar o cubrir esos costos o gastos administrativos para hacer llegar el producto final al cliente. En esencia, solo se trata de un nuevo enfoque que no le quita validez al enfoque clásico, más bien lo complementa. Lo que propone enfocar los conceptos de beneficios centrados en el cliente más que contraponerlos. Para efectos de mercadotecnia internacional siguen siendo válidas las 4Ps, sobre todo porque los esfuerzos están dirigidos a exportar, actividad que después se complementa con una estrategia de mercadotecnia dirigida al consumidor final y que normalmente es realizada por un cliente extranjero, ya que es quien está en el mercado y lo conoce. En resumen, la estrategia comercial de exportación está integrada por dos conceptos básicos de mercadotecnia: estrategia competitiva y la mezcla de mercadotecnia. Pasamos al precio como parte de la estrategia comercial. Uno, cuando vamos a definir el precio para elaborar una cotización internacional, debemos contar con información precisa de cada uno de los tres elementos básicos. Es decir, la empresa, costos de producción, incluyendo adecuaciones al producto, su embalaje, su etiquetado, variaciones de los costos con base en diversos volúmenes de producción, así como los objetivos de la empresa a exportar. El mercado, precios de referencia de la competencia o de productos similares, demanda, estructura del mercado y clientes potenciales. La logística, gastos asociados a la exportación. Eh,
Con esta información se deben definir tres aspectos en manera de cotizaciones: determinación del precio y límites de negociación, políticas de venta y descuentos, determinación de los términos de comercio internacional. Como recomendación, cuando hablamos de los precios en diferentes tipos de mercado, tenemos una estadística directa en el cual en primera etapa la investigación debe ser general y se debe conocer los precios del mercado a nivel países. Para esta primera etapa se recomienda analizar de una forma muy amplia el nivel de exportación y importación del producto. Un ejemplo, para México, como de los países o bloques que representan el mayor flujo comercial en el mundo, tales como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Se debe aclarar que aunque estos países no sean un mercado meta o una competencia directa, su análisis permitirá obtener un mapa. ¿Qué quiere decir con tener un mapa, una radiografía de cómo sería importar o exportar en esa región? Cuando vamos a un precio, tenemos una cotización internacional como elemento integrador. Con base en esto, la cotización internacional integra cada uno de los tres aspectos vinculados anteriormente, donde tenemos la empresa, los mercados, la logística de exportación, tales como costos, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, gastos asociados a la exportación, precios y características de la competencia, entre otros. Además, el precio es un elemento de la mezcla de mercadotecnia. Miren que la palabra clave en el momento de dar un precio de exportación o importación es la mercadotecnia. Y en consecuencia de la estrategia comercial de exportación, por lo que existe una interdependencia con los demás elementos de la misma. Es de aclarar que no solo el tema de costos y gastos debe ser considerados para determinación del precio de un producto, sino también considerando diversos elementos del mercado, como son la oferta y la demanda, así como la presencia comercial que se desee seguir en términos de entrar a un mercado, posicionarse y adquirir un nombre comercial. Les doy un ejemplo. Bitcola versus Coca-Cola. Coca-Cola es una marca mundial, donde sea el precio que sea, Coca-Cola se adquiere, se toma y no importa lo mucho que le suban. Anteriormente, no la volví a ver mucho. En Colombia y en países de Sudamérica se comercializa lo que llaman la Bitcola. Resulta que Bitcola es un precio más económico, pero ¿qué pasa? Que si vamos a mirar la logística de Bitcola, no tiene unos camiones muy modernos, mientras que a diferencia de los de Coca-Cola, tienen un logotipo, tienen un esquema de logística para exportar e importar sus productos. Bitcola, ¿de qué vive? De la cantidad a un precio económico. Puede ser la misma calidad, solo que por no tener un nombre para posicionarse en el mercado, no es tan asequible y puede ser la misma fórmula y el mismo producto como tal. Derivado a eso, la historia de Uno y Justo y Bueno. Lo mismo, la misma calidad. Se puede decir que, entre comillas, los mismos productos, la misma maquila de productos, solo que tenían una competencia en vista, llamémoslo así, orden. Eh, mientras que uno iba de uno y encontraba la caja, en Justo y Bueno podía encontrar algo diferente. Iban de la mano, casi eran de la misma persona, solo que salieron de uno, entraron a otro, como por montar una competencia desleal. Simplemente de uno tenía el nombre, mientras que Justo y Bueno no. ¿Qué conceptos debemos tener para cotizar en un mercado? Uno, lo que tenemos claro, el costo, donde el costo tiene unas variables, donde viene el ejercicio en el tiempo, el ejercicio en el proceso productivo y el costo de oportunidad. Entiéndase costo de oportunidad, donde estoy en una zona tan alejada, el producto no está, que el hecho de que yo lo solicite, el precio es alto.
Pero ¿qué pasa? Que el precio es alto porque es la única empresa que puede llegar a donde yo estoy. Ese es el costo de oportunidad. En donde el empresario no considera este tipo de costos, los cuales se deben incluir siempre en el análisis de los costos para exportación. El precio. El precio se puede entender desde varios puntos de vista, como el precio final de la articulación de costos, lo que contempla una rentabilidad o utilidad, el valor expresado en términos monetarios, el valor que se da a los bienes o servicios en cierta cantidad. Tenemos entonces que el proveedor viene siendo el costo total más la utilidad sobre el precio del proveedor, que para el comprador sería como el costo de la materia prima. Mientras que para el comprador tenemos el costo de la materia prima, otros costos y gastos, más la utilidad sobre el precio. ¿Cómo podemos expresar los precios de exportación? Siempre en divisas duras, como el dólar estadounidense, el marco alemán o el yen japonés. Les doy un ejemplo. En el momento tenemos el dólar como base fija. Entre más suba el dólar, un tiquete aéreo puede subir, porque mi intermediario para yo comprar de pesos a dólares o de pesos a euros, siempre va a estar el dólar de por medio como unidad de cambio o una divisa dura. Entonces ese es un caso, un factor que debemos de tener presente. En el tema de la cotización internacional es el resultado de la formación del precio con base en 4 elementos: políticas de venta, como lo habíamos visto, margen de beneficios, gastos asociados a la exportación y costos y gastos de la empresa. Y ya acá es donde entramos a lo que llamamos una demanda elástica o inelástica, donde conocemos la demanda elástica cuando la reducción del precio unitario ocasiona un incremento del ingreso total, al producir un aumento notable en la cantidad vendida que compensa el decremento del precio. Entiéndase, decremento, que esa palabra la odio, un bajón, una disminución. Y tenemos la demanda inelástica, que es cuando la reducción o el incremento del precio no tiene relación directa con el volumen de ventas. Es decir, se redujo el precio no por mi volumen de ventas, sino por factores externos. El COVID, eso es un factor externo que redujo mi precio, puede seguir mi mismo volumen de ventas. ¿Qué determina la elasticidad del precio? La existencia de bienes sustitutos, que eso es algo que se debe entrar a verificar y a competir dentro del mercado. ¿Qué bienes pueden sustituir el mío? Que yo pueda ganar sobre eso. La importancia del bien en el presupuesto del consumidor. El tiempo para realizar diferentes ajustes. Y ya vienen las técnicas para determinar los precios de exportación, donde tenemos la decisión sobre la mejor política de determinación de precios, que depende del análisis global del mercado, la situación de los competidores en cuanto a los precios de comercialización y el nivel de los costos de la empresa. Contando con 3 principales políticas: costos y gastos, factores endógenos, factores exógenos, el mercado y la demanda, y la competencia como factor exógeno, donde para determinar el precio estamos orientados al costo. Por otro lado, el mercado y la demanda, y por otro lado, la competencia, que si los llevamos de la mano nos referimos al costing o al piercing. Donde entendemos como costing la determinación del precio base en costos. Mientras que el pricing es la determinación del precio con base en el mercado competencia. ¿Qué más podemos tener acá? Bueno, no, yo creo que ya con eso, con esta parte, abarcamos un buen tema derivado de el precio como tal del costo de exportación. Esta cartilla se las voy a dejar en la plataforma. La evaluación que tenemos pendiente, no la vayan a contestar todavía, que la voy a modificar, ¿listo?
Tengo que mirar porque hay preguntas, es un poco extensa, entonces voy a modificar la evaluación dejando preguntas puntuales y concretas que sean entendibles y fáciles de contestar. Entonces aquí en mi semana 7 voy a dejar esto que acabamos de ver. Señor o señora, Profe, ¿usted que no nos queda sino una clase? en mis cuentas sí, en mis cuentas sí, porque yo tengo entendido que la plata, o si no, cierra notas el 5. Entonces, a más tardar esta semana del 26 al 31 estaríamos contestando evaluación y se dejaría plazo hasta el 2 de abril para entregar todo. Por eso digamos que dentro de mi mente tengo como ese plazo estipulado como para tener como un control sobre lo que nos queda. Y acá, guía, fijación de precios de exportación. Exportación. Se bloqueó. Está un poco pesada. Listo, ahí ya quedó. Ahora sí puedo detener la grabación. Y bueno, chicos, por esta noche es todo.